Muy bienvenidos, queridos amigos de Tectón, a esta humilde trinchera de Cristo Rey. Bienvenidos a la contrarrevolución hispánica y bienvenidos a la resistencia católica. Continuamos una semana más con nuestro comentario, con nuestra explicación, profundizando en esta encíclica Quas Primas del Papa Pío XI, que codifica, que resume, que sintetiza toda la doctrina católica tradicional, bíblica, de la tradición apostólica, luego tradicional, luego patrística de los padres de la Iglesia también, de los concilios ecuménicos de la Iglesia, como el de Nicea, como el Concilio de Trento, donde se resume toda la enseñanza católica acerca de la realeza de Jesucristo, acerca de Cristo Rey y por consiguiente, por extensión, por lo tanto, del alcance que tiene esa realeza de Cristo. Porque reconocer la realeza de Cristo evidentemente tiene unas consecuencias, tiene unas implicaciones, no es simplemente una retórica y por eso tiene esta importancia tan decisiva y por eso, desgraciadamente, su silenciamiento, su ocultamiento y su tergiversación desde los últimos 60 años, pues también ha tenido unas consecuencias pues nefastas y desmoralizadoras para el cristiano que intenta luchar, que intenta vivir en su vida cotidiana, pues lo que dice San Pablo, que es necesario que Cristo reine y que reine en todas las realidades humanas, individuales, pero también sociales, comunitarias, en los parlamentos, en la política, en la judicatura, en los juzgados, en los hospitales, en la educación, en los colegios. Por eso, cuando antaño la sociedad era cristiana, cuando antaño la Iglesia Católica era la Iglesia Católica y no el circo de Manolita Chen que somos ahora, pues había crucifijos en los hospitales, en todas las habitaciones de los enfermos, había crucifijos en todas las aulas de los colegios y había también crucifijos en los juzgados, al menos en los países de tradición católica. Pensé en España, en Portugal, en Italia, en Irlanda y en tantos otros lugares, por supuesto, en toda Iberoamérica, en toda Iberoamérica. Pero antes de empezar, les recuerdo que hemos comenzado la academia la escuela de pensamiento, siempre digo academia, no sé por qué me viene a la mente, pero bueno, la escuela de pensamiento católico Melchor Cano. Melchor Cano fue un teólogo dominico español de Cuenca, de Tarancón, gran teólogo tomista, discípulo de gran Francisco de Vitoria, profesor en Salamanca, después profesor en la Universidad de Alcalá, teólogo imperial en el Concilio de Trento y, le escogimos como patrón y representante de nuestra escuela, representante del pensamiento filosófico y teológico español, sin duda alguna, y por supuesto tomista, como no podía ser menos, y hemos comenzado un curso de historia de la Iglesia que está configurado con 4 asignaturas. Estamos impartiendo ahora la primera de ellas, que es la historia de la Iglesia Católica, edad antigua, desde los comienzos de los apóstoles hasta el surgimiento del Islam, siglo VII, surgimiento del Islam. Y eso después continuará la siguiente asignatura, que es Historia de la Iglesia Católica en la Edad Media, y al siguiente año, pues los 2 cursos siguientes serán Historia de la Iglesia Católica, Edad Moderna, y Historia de la Iglesia Católica, Edad Contemporánea. Aquí no tienen curso de Historia Antigua, busquen en Google pues, Escuela de Pensamiento Católico Melchor Cano, y ahí entran en la página y van a encontrar toda la información. Ya somos más de 200 alumnos y sigue subiendo y sigue creciendo el número de alumnos matriculados de todas las naciones hispánicas, de España y de todas las naciones hispánicas, tanto seglares, laicos, como sacerdotes, pues que estamos aprovechando para profundizar en la historia de la Iglesia Católica en la Edad Antigua con toda la riqueza que tiene también a nivel litúrgico, a nivel teológico, porque es cuando se formula toda la ortodoxia católica, a nivel espiritual, porque ahí están los primeros mártires desde la persecución de Nerón, las actas de los mártires,
el surgimiento de la vida monástica, de la vida consagrada, bueno, pues una serie, las herejías, las grandes herejías pues, como el arrianismo, como el pelagianismo y los grandes concilios ecuménicos, Nicea, Constantinopla, Éfeso, Calcedonia, etcétera, etcétera, etcétera. Y también pues aprovecho y les presento el manual que hemos publicado en nuestra editorial también, Páginas Contrarrevolucionarias, el manual de la asignatura que ha escrito un servidor. Es mi último libro, Historia de la Iglesia Católica, volumen 1, Edad Antigua, Páginas Contrarrevolucionarias. Es un volumen pues de un poco más de 500 páginas, algo bajado de las habituales mías 650 o del último que publiqué en 1936, Cruzada no Guerra Civil, que son casi 900. Bueno, pues esta es casi la mitad. Y es el manual de la asignatura. Está distribuido por las clases, las 17, 18 clases que vamos a tener, una clase semanal de 2 horas. Y además, después de cada clase, incluyo un esquema de la clase. Es un trabajo que le ahorro al alumno porque comprendo que la inmensa mayoría de las personas que más se matriculan pues tienen su trabajo y sus deberes familiares, no les sobra el tiempo. Entonces, con la máxima inversión de tiempo, o mejor dicho, con la mínima inversión de tiempo, hay que lograr el máximo de rendimiento. Y por eso pues les ahorro ese trabajo a los alumnos y ya les doy el esquema hecho después de cada clase. También después de cada clase incluyo una breve bibliografía sobre la que he trabajado para elaborar esa clase, esos apuntes, y un breve comentario bibliográfico pues, para orientar para el alumno que desee profundizar en los distintos temas, en las diferentes cuestiones que salen en cada clase. Y de esa forma, pues, Historia de la Iglesia Católica, volumen 1 en Edad Antigua, pues podemos conocer los orígenes del cristianismo, los orígenes de la formulación de la ortodoxia católica, los orígenes de la liturgia romana, la teología, la causa teológica, esto es muy importante, la causa teológica de las persecuciones del Imperio Romano durante 250 años, que no es otra que la negación tajante de los cristianos a adorar a los dioses paganos y a adorar al emperador como personificación del imperio y de las leyes del imperio. eh, es decir, que los primeros cristianos no eran nada ecuménicos, no eran nada partidarios del diálogo interreligioso, en absoluto, y fue porque nos han vendido una historia de la Iglesia Católica en la Edad Antigua, de los primeros cristianos, pues más o menos como si fueran hippies de los años 60, de hace el amor y no la guerra, mirad cuánto se aman, y han reducido a esto a una caricatura. Han reducido la historia de la Iglesia Católica, la Edad Antigua, los primeros cristianos han reducido, yo me gusta decir, a un meme andante de los hippies de los 60, y es una mitologización absolutamente falsa, porque nos han vendido que el origen de la liturgia católica, de la liturgia romana, pues poco más o menos que era una merienda entre colegas. Y entonces, pues claro, pues tenemos que vivir así la misa en la actualidad, una merienda entre colegas, ¿no? Nos han vendido que pues los primeros cristianos eran todos una manada, un atajo de proletarios, de obreros, pues eso, de las clases bajas de la sociedad. Porque claro, como en ese meme andante, en esa mitologización muy, muy izquierdista que nos han vendido de los primeros cristianos, pues evidentemente los primeros cristianos tienen que ser más o menos como una especie de protocomunistas, ¿no? Como dicen los Hechos de los Apóstoles, lo tenían todo en común, pues una especie de protocomunistas, y no es cierto. También lo vemos desde el Evangelio con José de Arimatea y con Nicodemo. También hay ricos, también hay ricos, y hay personas muy cultas que van a dar la batalla contra el paganismo, y esos son los apologistas. Los apologistas, San Justino, el primer filósofo cristiano del siglo I, por ejemplo, luego ya vendrá Tertuliano, pero hubo un combate intelectual de los grandes y primeros pensadores cristianos
contra la intelectualidad pagana. Porque como nos movemos en unos parámetros de la Iglesia actual en la que se proscribe la inteligencia, se proscribe el conocimiento y todo se reduce a la praxis, y esto viene del Vaticano II, que es un concilio pastoral, práctico, no es un concilio dogmático del dogma, de la teoría, de las ideas, de la teorización y de estructuración teológica. Pues nos han vendido esto, que el Imperio Romano se hizo cristiano porque los cristianos eran muy hippies, se querían mucho, se perdonaban mucho y eran, pues eso, el proletariado de la sociedad, que como eran más, pues acabaron imponiéndose por el mero hecho numérico. O sea, toda esta caricatura absurda de los años 60 o 70 hay que echarla abajo. Y por eso es tan necesario conocer la historia de la Iglesia antigua y poner esas bases históricas, pero también filosófico-teológicas y también jurídicas por la importancia que tiene la asunción del derecho romano por parte de la Iglesia, porque va a ser la base de lo que después va a ser en la Iglesia el derecho canónico. Bueno, pues todo esto lo vamos a ver, lo estamos ya viendo en esta asignatura, Historia de la Iglesia Antigua, en nuestra Escuela de Pensamiento Melchorcano. Por favor, busquen la página, infórmense bien, escriban si tienen cualquier tipo de inconveniente. Son todo facilidades, las clases quedan grabadas y quedan subidas para que usted las pueda visualizar cuando le sea posible. El trabajo que requiere la asignatura, ya le digo, es un trabajo muy llevadero, está especialmente preparada para personas que empiezan con unos conocimientos que parten de cero, no, nada para especialistas, nada ni mucho menos, sino para elevarles, porque la carga lectiva de la asignatura y la paginación del manual son de un nivel de seminario mayor, de facultad de teología, de lo que se conoce como el curso institucional, los 6 años, 5 años que se preparan los seminaristas para ser sacerdotes. Luego, el nivel de conocimientos es alto, pero la modalidad para adquirirlo pues tiene todo tipo de facilidades. Así que, por favor, anímense, que no deje de subir esos más de 200 alumnos, que podamos pronto alcanzar los 300 y sigamos subiendo, para que podamos nutrirnos, para que podamos formarnos, para que podamos profundizar en nuestra fe y así conocer más al Señor, amar más al Señor y a su Iglesia, a su Santísima Madre, amar la tradición, conocer la tradición católica, los padres de la Iglesia, que son los de esta época, que sientan también esas bases doctrinales de la religión católica, y de esta forma poder hacer un mayor apostolado, poder hacer un apostolado que irradie hacia todas las personas, porque lo primero que tenemos que hacer es conocer bien nuestra fe, y dada la absoluta ignorancia religiosa que existe en las sociedades actuales, incluso empezando por la misma Iglesia, donde vemos a diario como la formación de tantos sacerdotes religiosos, obispos, cardenales, no voy a seguir subiendo, y no llegamos ya fieles, pues pues oscila entre el cero y la nada. Así de claro, y todos lo reconocemos, todos lo reconocemos. No hay formación hoy en día. A los fieles les falta muchísima formación, a los sacerdotes les falta muchísima formación. Pues aquí les ofrecemos y seguimos trabajando muchísimo para seguir ofreciéndoles esta posibilidad adaptada a las circunstancias de cada alumno, insisto, adaptada a las circunstancias de cada alumno, esta posibilidad para poder formarse de forma orgánica, sistemática, en toda la historia de la Iglesia, insisto, que es la historia del cristianismo y que es también la historia universal, porque no va separada, por un lado, la historia de la Iglesia y por otro, la historia universal, la historia que podríamos decir profana, civil, y máxime cuando precisamente a partir del siglo IV, el edicto de Tesalónica, el año 380-81, el imperio se va a convertir al cristianismo, el imperio romano, y ahí vamos a tener ya lo que va a ser el posterior curso, historia de la Iglesia medieval, lo que va a ser la Edad Media,
la cristiandad medieval, el imperio romano cristiano de la Edad Media, que va a configurar toda la cultura de Europa, que será precisamente la cultura que los españolitos llevaremos a América, y que será la cultura en el sentido de culto también. Todas las culturas surgen de una religión, toda civilización surge de una religión, y por eso cuando esa religión se derrumba esa civilización. Es una constante histórica. Será precisamente esta cultura occidental, cristiana, romana, la que llevaremos insisto, a Hispanoamérica, a Iberoamérica, y por la que lucharemos contra el Islam y después contra la revolución religiosa del protestantismo, y, como veremos en siguientes asignaturas, también contra la revolución de la Ilustración, de la Revolución Francesa. Así que aquí lo tienen, www Escuela Católica Online, www Escuela Católica Online, y aquí les esperamos pues para compartir con ustedes el fruto de este trabajo que estamos haciendo formativo para el bien de la Iglesia y para el bien de las almas. Muy bien. Vamos ahora con nuestro comentario, como les decía en el inicio, de la Quas Primas. Recuerden que nos quedamos en el punto número 10, que era la realeza de Cristo en la liturgia, porque va haciendo el Papa Pío XI un recorrido acerca de donde se encuentran esos fundamentos doctrinales de la realeza de Cristo. Primero introduce lo que va a ser el punto del 1 al 4, que es con motivo del Año Santo de 1925, de aniversario, evidentemente, del Concilio de Nicea del año 325, y por eso establece esta solemnidad litúrgica, esta fiesta litúrgica de Cristo Rey, para que anualmente, como él dice en la encíclica, los fieles, por medio de la Sagrada Liturgia, que es el alimento espiritual de los fieles, esto es algo que hemos perdido. La vida espiritual del fiel tiene que encontrar en la liturgia católica su alimento primordial, su alimento primario, porque además la Sagrada Liturgia está elaborada con los textos de la Sagrada Escritura, de la Palabra de Dios y de los padres de la Iglesia, de los doctores, de los teólogos y de los santos y mártires de la Iglesia. Por eso, a través de la liturgia católica, el fiel se alimenta, no solamente, evidentemente, por supuesto, faltaría más, de la gracia divina, sino que también de la propia doctrina católica, que se transmite de esa forma privilegiada a través de la Sagrada Liturgia. Cuando la Sagrada Liturgia, evidentemente, vive una degeneración, cuando la liturgia se ha pervertido y se ha prostituido, simplemente convirtiéndose en un entretenimiento para los fieles, y el cura queda reducido a una especie de showman que representa un teatro para que la gente le ría las gracias cuando dice algo simpático o algo gracioso, o cualquier estupidez que seguramente, por desgracia, muchos han sufrido en sus propias carnes, pues ya no es la fuente del alimento de la doctrina católica, de la fe de la Iglesia. Entonces, por eso Pío XI quiere, a través de esta fiesta litúrgica, que anualmente el pueblo cristiano pueda alimentarse de la doctrina de la realeza social de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que ya se había hecho en otras épocas de la historia, por ejemplo, con la solemnidad del Corpus Christi, para que especialmente, aunque ya sea eminentemente el día eucarístico, el Jueves Santo, pero para que fuera del ambiente de la Cuaresma, fuera del ambiente de la Semana Santa, haya un día especialmente dedicado al Santísimo Sacramento del altar, y por eso se establece litúrgicamente la solemnidad del Corpus Christi. Exactamente lo mismo sucederá posteriormente con la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, que está unida toda la teología del Sagrado Corazón de Jesús, toda la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús está unida a la doctrina de Cristo Rey, porque Jesucristo reina, como se le revela a Santa Margarita María de Acoque, Jesucristo reina por medio de su corazón. Jesucristo reina a través del amor, pero no solo a través del amor, a través de la caridad. Como vimos en el programa anterior,
Nos decía el número 6, la realeza de Cristo. Cristo reina en el corazón de los hombres por la caridad, pero no olviden nunca el principio de la teología católica, que es un principio aristotélico, de que hay una primacía del entendimiento, de la inteligencia sobre la voluntad. Luego, primero, como nos dice el número 6, Pío XI, Jesucristo reina en el hombre en su inteligencia por la verdad de la fe como virtud intelectual. Cuando una persona tiene la fe asumida en su mente, cuando sus criterios mentales están permeados por la doctrina de la fe, por la doctrina de Jesucristo, por la verdad con mayúscula, por lo tanto, esa persona puede proceder en su voluntad como cristiano. Si no piensas cristianamente, porque tienes el criterio de Cristo, la inteligencia, el entendimiento, la mente de Cristo, como dice San Pablo, pues si no piensas cristianamente, no vas a actuar cristianamente, eso es evidente. Y por eso esa primacía, como nos dice aquí en el número 6, insisto, el Papa Pío XI, de que Jesucristo reina en el entendimiento, la inteligencia del hombre por la verdad, con mayúsculas, por la verdad de la virtud de la fe, y reina en su corazón, en sus afectos, en sus sentimientos, en su voluntad, por la virtud teologal de la caridad, del amor cristiano. Bien, pues después de esta recopilación, el número 11 nos explica el Papa Pío XI que esta realeza de Jesucristo está fundada en la unión hipostática. ¿Qué es esto de la unión hipostática? Hipóstasis es una palabrota, es una palabra griega, significa persona, ¿vale? Persona. Bueno, podríamos explicar aquí la cuestión del prosopon, pero bueno, no vamos a desviarnos del tema. Hipóstasis significa persona, es decir, Jesucristo es una persona divina, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo de Dios, pero el Verbo de Dios se hizo hombre. El Verbo de Dios toma carne de las purísimas entrañas de María Virgen y es verdadero hombre, verdadero Dios y verdadero hombre, perfecto Dios y perfecto hombre, como proclamamos en el credo del Concilio de Nicea. De modo que, como es verdadero hombre, tiene una voluntad humana y una voluntad divina. Y tiene una naturaleza humana y una naturaleza divina. Si no, no sería verdadero hombre. Pero la naturaleza humana y la naturaleza divina están unidas en una sola persona, que es la persona del Verbo encarnado, la persona del Hijo de Dios, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, porque si no, evidentemente, Jesucristo sería un esquizofrénico. Ahora soy Dios, ahora soy hombre, ahora soy hombre, ahora soy Dios. No, esa naturaleza doble, y divina y humana, están unidas sin, como dice el Concilio de Calcedonia, unión sin confusión, distinción sin separación. Es un principio católico que se proyecta en todas las realidades, por ejemplo, las relaciones Iglesia-Estado, unión sin confusión, distinción sin separación. En las realidades sacramentales, por ejemplo, el sacramento del matrimonio, donde hay una unión sin confusión, son dos personas las que se unen, pero no se confunden la una con la otra, y hay una distinción de ellas, por lo tanto, pero no una separación, es evidente. Pues bien, esta realeza social de Jesucristo, la realeza de Cristo, se funda en esa unión hipostática de su persona. Y nos dice el Papa Pío XI, el número 11, que está fundada en la unión hipostática, la realeza de Cristo, para mostrar en qué consiste el fundamento de su dignidad real, regia en el sentido de regia, y de su poder regio. Nos dice el Papa Pío XI, citando el comentario de San Cirilo de Alejandría. Cristo posee soberanía sobre todas las criaturas en virtud de su esencia y naturaleza. Podemos entender aquí la naturaleza, el concepto de naturaleza, como un sinónimo de esencia, ¿vale? Luego, Jesucristo tiene esa soberanía sobre todas las criaturas por su misma naturaleza, por su misma esencia divina, en cuanto hipóstasis, en cuanto persona divina, segunda persona de la Santísima Trinidad, Hijo único de Dios.
nacido del Padre antes de todos los siglos, como dice el credo de Nicea. La soberanía de Cristo se funda en la unión hipostática, que es lo que acabo de explicarles. Y termina diciendo el número 11, Pío XI, en la unión hipostática, por la unión hipostática, perdón, por la unión hipostática, Cristo tiene una potestad sobre todas las criaturas, porque es Dios, y como es Dios, posee ese poder, esa potestad sobre todas las criaturas. No olviden que la Santísima Trinidad son tres personas que obran conjuntamente, aunque por lo que se llama en teología la atribución, solemos atribuir a cada persona una obra concreta, y por eso se atribuye, como decimos también en el Credo de Nicea, la creación a Dios. Creo a Dios Padre, creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Y evidentemente la redención se atribuye al Hijo, porque quien muere en la cruz es el Hijo de Dios, Jesucristo. En la cruz no es crucificado el Padre ni el Espíritu Santo. Y al Espíritu Santo, por esta noción teológica de atribución, se le atribuye la santificación de las almas, y por eso ese papel especial del Espíritu Santo en la celebración de los sagrados misterios, de los sacramentos, y por eso en los sacramentos se invoca el Espíritu Santo, por ejemplo, justo antes de la consagración, en el santo sacrificio de la misa, pero que tengan, insisto, este papel, entre comillas, entiéndanme, porque estoy hablando con muchas analogías y con muchos ejemplos, ese papel como más protagonista no significa que la Santísima Trinidad, que es un solo Dios, tres personas, pero un solo Dios, no obren de conjunto. Entonces, es también el Hijo y el Espíritu Santo el que crean, el que también están en la obra de la creación, y los tres también están en la obra de la santificación. Y aunque sea el Hijo quien muere en la cruz, pero también está ahí el Padre y el Espíritu Santo. Y por eso las palabras de Cristo en la cruz: a tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. El Padre y el Espíritu Santo están presentes en el sacrificio de Jesucristo el Viernes Santo, en el Calvario también. Y aunque sea el Hijo quien muere, no están ausentes, evidentemente, el Padre y el Espíritu Santo. Luego, por eso, esta potestad de Jesucristo, esta realeza de Jesucristo, se fundamenta en su unión, en su unión hipostática, naturaleza divina, naturaleza humana, en la persona divina de Cristo, la persona del Hijo de Dios, la única persona del Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, y por eso ese poder, esa potestad que tiene sobre todas las criaturas, sobre toda la creación. Por eso Jesucristo le obedece los elementos de naturaleza, como vemos en el Evangelio cuando calma la tempestad, por ejemplo. Y la expresión de asombro de los apóstoles: hasta el viento y las olas le obedecen. ¿Pero quién es este? ¿Qué poder tiene? Le resucita a los muertos. Por ejemplo, capítulo 11 de San Juan, en la resurrección de Lázaro, tiene poder para resucitar a un muerto. Claro, evidentemente el poder divino, es el poder de Dios, porque Jesucristo es Dios. Y esta es fundamental. Por eso el aniversario del Concilio de Nicea, donde se proclama la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, por eso quiere Pío XI que coincida con la promulgación de esta encíclica Quas Primas, porque evidentemente cuando el arrianismo moderno, el arrianismo saben que es la herejía que niega que Jesucristo sea Dios, niega la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, a medida que ha ido avanzando ese cáncer en la Iglesia actual, ya convertido en metástasis, la negación de que Jesucristo sea Dios, pues se niega evidentemente por activa o por pasiva, por acción o por omisión, las implicaciones que tiene que Jesucristo es el Hijo de Dios, y una de ellas es evidentemente que es rey, y que como el rey tiene potestad. No es como las monarquías actuales, que son simulacros. O sea, las monarquías actuales son simulacros, son ornamentos, son ornamentales, son adornos, pero cuando la monarquía era una realidad viva, era una realidad operativa, era una realidad legislativa, era el rey el que promulgaba las leyes, era una realidad gubernativa, era el rey el que gobernaba y delegaba, por ejemplo, la monarquía hispánica en los consejos, el Consejo de Castilla, el Consejo de Indias, por ejemplo, y el rey era quien impartía justicia, quien impartía justicia. Piensen, por ejemplo, en San Pablo,
cuando apela al César, porque es ciudadano romano, para que el César imparta justicia en su proceso penal al que le han sometido las denuncias de los judíos ante los romanos, como habían hecho con el mismo Jesucristo. Son los judíos los que le denuncian ante los romanos. Bueno, pues seguimos avanzando. El número 12 nos dice que esta soberanía social de Jesucristo, esta realeza social de Jesucristo, también está fundada en la redención. Es decir, dice el Papa Pío XI, Cristo impera sobre nosotros no solo por derecho de naturaleza, es decir, por ser Dios, su esencia, su naturaleza divina, la hipóstasis divina, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesucristo, Hijo de Dios. Cristo impera sobre nosotros no solo por derecho de naturaleza, sino también por derecho de conquista. Esto es muy importante, quédense con esta noción teológica. Por derecho de conquista, adquirido a costa de la redención. Es decir, el derecho de conquista es que Jesucristo nos ha conquistado, nos ha salvado, nos ha redimido por su sacrificio en la cruz, actualizado en el santo sacrificio del altar, en el santo sacrificio de la misa, como enseña el Concilio de Trento. Ojalá, dice el Papa Pío XI, todos los hombres, harto olvidadizos, recuerden cuánto le hemos costado a nuestro Salvador Jesucristo. Le hemos costado toda su sangre en la cruz. Esto es algo que repite mucho, por ejemplo, ese grandísimo doctor de la Iglesia, que es San Alfonso María de Ligorio. Yo a quien le he recomendado muchas veces sus obras, pues por ejemplo, sus meditaciones sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo, pues él hace mucho hincapié en esto y se las recomiendo, porque son muy piadosas y tienen mucha miga. Tienen un gran fondo doctrinal y por supuesto, la piedad y la espiritualidad que rezuma pues ese hombre de Dios que fue ese doctor de la Iglesia, gran teólogo moralista, San Alfonso María de Ligorio, grandísimo devoto de nuestra Madre Inmaculada, la Santísima Virgen, y esto tenemos que tenerlo muy presente. Jesucristo tiene el derecho, la potestad de regir a todas las criaturas, a todas las realidades de los hombres, también evidentemente como culminación de la creación material. Por eso nos narra el capítulo primero o segundo de Génesis que el hombre es lo último que Dios crea, porque es la coronación de la creación y la creación está hecha para servir al hombre, no el hombre a la creación, como dice el ecologismo de la Pachamama, de Laudato Si, de Laudate Deum y de todas estas estupideces que son panteístas, son anticristianas. Bueno, pues Jesucristo reina por ese derecho que tiene en su naturaleza, en su esencia, por ser Dios, por ser el Hijo de Dios, pero también por el derecho de conquista, porque nos ha conquistado, nos ha redimido, pagando en sacrificio por su sangre en la cruz, Así que termina diciendo el Papa Pío XI, no somos ya nuestros, no nos pertenecemos a nosotros mismos, porque Jesucristo nos ha comprado al gran precio de su sangre, al gran precio de su sangre. Evidentemente aquí tienen todas las citas de la primera carta a los Corintios, capítulo 6, etcétera, etcétera. Ya les dije, es muy interesante, a medida que vamos leyendo esta encíclica de Pío XI, grandísima encíclica, a medida que vamos rezándola, que vamos meditándola, que vamos absorbiendo toda la doctrina y toda la espiritualidad, no es solo doctrina, la doctrina conlleva una espiritualidad. Uno de los dramas, peor, de las tragedias que vivimos en la Iglesia actual es que se nos venden espiritualidades sin doctrina, que no son más que sentimentalismo pentecostalista, no es más que eso, sentimentalismo pentecostalista, porque son espiritualidades sensibleras, sentimentaloides, que no están fundadas, arraigadas en la doctrina católica, en la doctrina de la tradición católica. Y por eso es tan importante que meditemos, recemos, estudiemos este documento de Pío XI, Quas Primas, para que nos empapemos de la teología de Cristo Rey, de la doctrina católica tradicional del reinado de nuestro Señor Jesucristo, de la soberanía social de Jesucristo, Hijo de Dios, para que vivamos también esa espiritualidad de Cristo Rey, que fue la espiritualidad de los guerreros y de los mártires de la Vendée, que fue la espiritualidad y la teología de los cristeros heroicos mexicanos, traicionados
traicionados, no lo olviden, por sus obispos, que se fiaron de la masonería, y lo mismo le pasó al propio Pío XI, que se fió de los masones mexicanos y norteamericanos, por cierto, y que fue la doctrina, la teología, la espiritualidad de todos los cruzados, de todos los mártires, de la última cruzada que se vivió en Occidente y en el mundo, que no es otra, y termino aquí, que la que yo he estudiado y he investigado en sus documentos en esta obra, 1936, Cruzada, no guerra civil, de un servidor, Gabriel Calvo Zarrote, de la editorial SND Editores. Queridos amigos, estamos ya en la segunda sección de nuestro programa Formación en la Tradición. Aquí tenemos el Catecismo, Credo, Compendio de la Fe Católica, de este gran padre de la Iglesia, yo ya le llamo así desde hace mucho tiempo, que es Monseñor Athanasius Schneider. Recuerden que estamos en la segunda parte, explicando la parte de la moral, y después de los programas anteriores en los que hemos estado profundizando y tratando con cierta eh, pormenorización de las virtudes naturales, las virtudes humanas, las virtudes cardinales, pasamos ya con las virtudes teologales. Empezamos por la virtud de la fe. No olviden nunca el orden lógico, es decir, teológico, de las virtudes sobrenaturales, de las virtudes teologales. Se lo he dicho en muchas ocasiones, pero es que cuando los jesuitas creían en Dios, antes de que se hicieran comunistas, en sus colegios, que eran los mejores y la pedagogía jesuítica era legendaria, repetían siempre que precisamente esto, la repetición es la base del aprendizaje. La repetición es la base del aprendizaje. Y por eso la importancia de la memorización. No se puede aprender, no se puede estudiar, no se pueden adquirir conocimientos, evidentemente, sin memorización. Si no, estamos en toda esta pedagogía progre actual de Paulo Freire, de John Dewey, de que, bueno, pues aprender aprendiendo, aprender jugando, bueno, compartiendo, a vosotros qué os parece esto, ¿no? Estos profesores tan modernos, y a vosotros qué os parece esto, pues ¿qué le va a parecer, imbécil? No tienen conocimientos. Eres tú el profesor que tiene conocimientos y criterios. Tienes que dárselos, impartírselos a ellos para que los asuman y entonces podrán tener criterio. Tú nos puedes preguntar a un chaval que no ha estudiado y piensa en historia de la filosofía, que qué le parece el pensamiento de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, de Descartes, de Kant, de Hume, de Leibniz, de Nietzsche, de Marx, de Hegel, de Schelling, de Fichte, porque no tiene ni idea. Cuando se lo hayas explicado bien, cuando el alumno lo haya aprendido, lo haya hecho suyo, lo haya asimilado, podrá emitir un juicio. O sea, es como si el profesor de matemáticas le preguntara a los alumnos, oye, ¿tú qué piensas de la trigonometría? Si no ha estudiado la trigonometría y no sabe lo que es la trigonometría, pues no podrá decir más que sandeces y estupideces. Pues lo mismo nosotros. El orden lógico y teológico de las virtudes teologales es fe, esperanza y caridad. Para que no nos ocurra lo que ha pasado, lo que ha sucedido, esta tragedia en la Iglesia actual, en la que se ha invertido el orden lógico y teológico de las virtudes teologales, de forma que la fe ya no es lo primero, sino que es lo último, y la caridad pasa a ser lo primero. Que de las tres virtudes teologales, la única que permanezca en el cielo, como explica muy bien San Pablo, sea la caridad, porque la fe ya no será necesaria, porque veremos a Dios tal cual es, cara a cara, y por lo tanto tampoco la esperanza. Que sea esa la que va a permanecer por toda la eternidad, no significa que la fe sea la última y la menos importante, porque no podemos amar, caridad, lo que no conocemos. Por la fe, evidentemente. Bien, número 82, nos quedamos aquí. Las preguntas que vamos a tratar hoy son de una actualidad, ya les advierto, son de una actualidad absoluta, por la situación, el momento histórico que vivimos en la Iglesia tras el pontificado del Papa Francisco y ahora pues con el Papa León XIV.
Número 82. ¿Puede el sensus fidei, es decir, el sentido de la fe de los fieles, puede el sensus fidei de un laico, de un seglar, de un simple fiel, puede el sensus fidei de un laico llevarlo alguna vez a rechazar una enseñanza del clero, una enseñanza de los sacerdotes, de los obispos, del Papa? Y contestamos en Snyder, sí, sí. Alertados por el sensus fidei, por ese sentido de la fe, los fieles laicos pueden negar su consentimiento incluso a las enseñanzas de pastores legítimos, cuando éstas parezcan evidentemente contrarias a la recta fe o a la moral o socaven su integridad. Es decir, que la fe no depende de lo que te diga el cura fulanito, el obispo menganito, porque no han inventado la fe, ni son los dueños de la fe católica, el papa tal, el obispo o el cardenal cual, o el cura o la monja pascual. No, no son los dueños de la fe católica. No son sus administradores, no son ellos los que reparten carnets de quién es verdadero fiel católico y quién no. Por esta sencilla razón, porque la fe les antecede, les precede, no son sus dueños, son sus servidores. Sigue diciendo Monseñor Snyder. San Pablo advirtió incluso contra los obispos que enseñarían el error, como, se abren comillas, lobos rapaces. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 29. San Pablo, dice Monseñor Snyder, advirtió incluso contra los obispos que enseñarían el error como lobos rapaces. Esto nadie lo puede negar hoy en día, nadie. Hay tantos obispos heréticos, hay tantos obispos sodomitas, yo lo hablo con frecuencia de esa apostasía episcopal, no se pronuncian públicamente como deberían hacerlo continuamente contra el mayor genocidio de la historia de la humanidad, que es el aborto, y sí están hablando de ecología, del cambio climático por la acción del hombre, por la acción antrópica, de los pobrecitos africanos musulmanes que están invadiendo Europa y van a imponer la cultura y la religión islámica, por supuesto, fíjate qué buenos somos que ayudamos a los pobres, así que poned la X en la declaración de la renta para que recibamos más dinero y si no, de todas formas nos la da el gobierno socialista comunista, porque cuanto más socialista comunista anticristiano, más dinero reciben la conferencia masculada antiespañola. Esto es un misterio, un fidei que rebasa mi limitadísima capacidad de raciocinio. Pero bueno, sigo. Formulando este principio tanto para el clero como para los fieles laicos, también vale, evidentemente, y les dice, vuelvo a citar a San Pablo, aunque nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciásemos un evangelio diferente del que os hemos predicado, sea anatema, es decir, sea condenado. Como os lo acabamos de decir, y vuelvo a repetirlo San Pablo, ahora os lo repito, si alguno os anuncia un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema, anatema sit en latín. Gálatas capítulo 1, versículos 8 y 9. Esto es la pura doctrina paulina, la pura doctrina de San Pablo. Vuelvo a repetirlo porque es que este párrafo es digno de enmarcarlo y yo pondría esto enmarcado en un cuadro en todas las satrapías diocesanas y en todas las oficinas del Vaticano. Aunque nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciásemos un evangelio diferente del que os hemos predicado, sea anatema. Como os lo acabamos de decir ahora, os lo repito, si alguno os anuncia un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Chimpún. Número 83. ¿No es esto una desobediencia pecaminosa, un desacuerdo con el magisterio y una forma de protestantismo? En una conferencia recuerdo, hará como un par de años, que di en Madrid presentando mi libro De Roma a Berlín, se lo puede poner en pantalla nuestro realizador, De Roma a Berlín, volumen 1, la protestantización de la Iglesia Católica. Un catedrático de Universidad de Madrid, no diré de qué universidad, me hizo esta pregunta. Sus críticas al Papa Francisco no es protestantismo, porque también Lutero criticaba acervamente al Papa,
Y yo le dije que era precisamente lo contrario, porque lo que estaba haciendo yo era luchar contra la concepción que tiene Lutero del papado, que es una concepción falsa que consiste, según Lutero, en que el dueño de la Iglesia Católica y de la religión cristiana es el Papa, que el centro, el corazón de la Iglesia Católica y de la religión católica es el Papa y que el Papa puede cambiar, modificar, añadir y quitar lo que le dé la real gana y no está sujeto por la tradición, no está sujeto por las tradiciones de los que nos han precedido en la fe, precisamente, que es lo que estaba haciendo el Papa Francisco, cambiando continuamente cosas. Por ejemplo, piensen en el famoso documento Fiducia Supplicans firmado por él, donde legitima la bendición a parejas homosexuales y lesbianas, o el documento Amoris Laetitia, donde justifica que se dé la Sagrada Comunión a personas que conviven en pecado mortal porque no han recibido el sacramento del matrimonio. Entonces, evidentemente eso va contra la ley natural y contra toda la moral católica, contra toda la tradición católica. Luego, criticar eso, evidentemente, no es ir contra el Papa, no es ir contra la religión católica, contra la Iglesia Católica, precisamente es defender la posición católica de que el Papa no es la cuarta persona de la Santísima Trinidad y no puede y no es el dueño de la religión católica. Precisamente es por eso tan importante esta pregunta número 83, segunda parte del Catecismo de Monseñor Schneider, Credo Compendio de la Fe Católica, editado, que bueno, lo he dicho, por nuestros amigos de Luz de Trento, que les mandamos un fuerte abrazo desde aquí. ¿No es esto una desobediencia pecaminosa, un desacuerdo con el magisterio y una forma de protestantismo? Y dice Monseñor Schneider, no. En lugar de tratarse a sí mismo como el criterio último de la verdad, que es una forma de protestantismo, porque esto es el protestantismo, erigir al sujeto en Dios, ya está. Es decir, en el protestantismo, como Lutero niega la autoridad de vicario de Cristo, de sucesor de San Pedro al Papa, el Papa en el protestantismo pasa a ser cada uno de nosotros. Entonces tú puedes decidir perfectamente lo que te dé la gana, porque sola fides, sola escritura, porque Dios se comunica a ti de forma individualista, de forma intimista, por tu lectura subjetiva de la Sagrada Escritura, de la palabra de Dios, de la Biblia, como si no hubiera habido antes de nosotros, antes de Lutero, padres de la Iglesia, doctores de la Iglesia. Piensen en precisamente San Atanasio de Alejandría, San Agustín, San Ireneo de León, San Juan Crisóstomo, San Cirilo. Pues parece que los concilios ecuménicos, bueno, pues Lutero sabe más y él es el que interpreta bien la Biblia y todos los anteriores, pues no. El fiel católico, enfrentado a una enseñanza inquietante, pero, entre comillas, autorizada, porque viene de pastores legítimos, simplemente se remite a la autoridad superior a ellos de las enseñanzas universales, constantes, continuas, porque la verdad permanece, stat veritas, la verdad no caduca como los yogures. No, es que esto lo dijo San Pío X, pero ya no estamos en la época de San Pío X. Es que la doctrina que enseñó San Pío X, por ejemplo, contra el modernismo, no es un yogur que caduca. Es una doctrina que permanece, porque está fundada en la verdad de Cristo. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O carta a los hebreos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, la palabra de San Pablo, la primera carta, la carta a los Romanos, el capítulo 1, donde condena la sodomía, donde condena la homosexualidad, sigue vigente. Y la palabra de Dios del capítulo 1 de la carta a los Romanos, condenando la homosexualidad, el Papa Francisco con Fiducia Supplicans no la puede cambiar, no tiene autoridad para hacerlo. Ninguna, ninguna. No vamos a hablar ya de tradiciones custodes con la misa tradicional. Es que el rito milenario de la Sagrada Liturgia Romana, que han celebrado cientos de mártires, de santos, de también papas, obispos por todo el mundo, un papa no puede cambiarlo
y declarar que es malo y que está prohibido celebrarlo. No puede hacerlo, por eso Benedicto XVI devolvió la libertad a la misa tradicional. Pero bueno, no vamos a andar por aquí, pero son ejemplos, ¿de acuerdo?, que les pongo para que comprendan que la doctrina no se puede cambiar a voluntad de los papas. Esto es lo que ocurre, lo que vemos en todo el mundo, en todos los medios de comunicación y en tantas personas que desconocen por completo la doctrina cristiana, el cristianismo, y que consideran a la Iglesia como un partido político, porque es que la propia Iglesia ha copiado el modus operandi de los partidos políticos modernos, en la cual la línea, por decirlo así, del partido la marca el líder. Entonces, por ejemplo, imaginen Estados Unidos, pues Obama o Biden tenían una línea en política internacional y una línea en política económica, y Trump tiene otra. No, es que no se trata de Juan Pablo II tiene una línea, Benedicto XVI tiene una línea, Francisco tiene una línea. No, es que quien guía a la Iglesia no es la palabra del Papa, los gustos del Papa. Quien guía a la Iglesia es el Espíritu Santo. Y la doctrina, ya la revelación terminó con la muerte del último apóstol de San Juan. Luego, lo que hay que transmitir es el depósito divino, el depósito de la fe, el depositum fidei. Luego, las líneas, las características de cada papa no son las que marcan el depósito de la fe, el depósito doctrinal de la Iglesia Católica. Por eso no pueden cambiarla. Esto es lo que nos está diciendo Monseñor Schneider. Luego, esa autoridad superior, esa autoridad de la Iglesia, papas, cardenales, obispos, sacerdotes, tienen que remitirse necesariamente a esas enseñanzas universales, perennes y tradicionales de la Iglesia, en cuanto que provienen de la tradición, de la antigüedad, rechazando lo que se aparta de ellas. Este es el criterio de un católico. Por eso, el criterio católico es la tradición. Lo que no esté en la tradición no es católico, porque es la tradición que viene de Cristo a través de los apóstoles y sus sucesores hasta nosotros. Los concilios ecuménicos dogmáticos, los concilios ecuménicos universales, generales, que significa ecuménico, no que hubiera de otras confesiones o religiones, no, no, no. Entonces, son concilios de obispos bajo la presidencia del Papa o de sus legados que envía a ese concilio. Así es como se ha formulado, como se ha desarrollado el dogma católico. Pues igual que ustedes, igual que yo, que éramos un bebé en el vientre de nuestra madre y nos hemos desarrollado con el crecimiento de los años. Esto es lo que enseña el cardenal Newman en su obra El desarrollo de la doctrina cristiana. No recuerdo, más o menos cito de memoria el título. Esto es, o sea, no nos transformamos en otra cosa. No nace un bebé y luego el bebé se transforma cuando crece en un rinoceronte. O es una lechuga en el vientre de su madre, como dicen los abortistas, que no es un ser humano y luego se transforma, no sabemos cuándo, en un ser humano. Exactamente. Esto es el desarrollo, lo que se llama en teología católica la evolución homogénea. La evolución homogénea del dogma católico. Hay un libro excelente de Marín Solá, un teólogo dominico extraordinario del siglo XX, está en la BAC, es un clásico, por supuesto, descatalogadísimo, pero a los sacerdotes y a los fieles que nos siguen y que quieren profundizar en esta doctrina, les recomiendo esa obra, La evolución homogénea del dogma católico, que es una obra realmente de referencia al respecto. Bien, ya les aviso, entre comillas, que es para muy cafeteros, es para personas que ya tienen cierta experiencia y que están versados en teología. Bueno, seguimos. Número 84. ¿Cuándo y cómo pueden el clero o los laicos resistir o amonestar legítimamente a los superiores, a sus superiores, incluso al Papa? Incluso al Papa. Acuérdense de cómo amonesta San Pablo a San Pedro en Antioquía, están los Hechos de los Apóstoles. ¿Y aquí qué hace Monseñor Schneider, número 84? Pues cita a San Roberto Belarmino, doctor de la Iglesia, por cierto, teólogo jesuita, de cuando había jesuitas que creían en Dios y eran católicos y encima eran sabios teólogos, como San Roberto Belarmino, que también tuvo ahí sus más y sus menos con Galileo.
pero cita en el número 84 un párrafo de la obra sobre el romano pontífice de San Roberto Belarmino. Insisto, como jesuita apólatra, a pesar de que era sapientísimo y un grandísimo teólogo, luego nada sospechoso de ser alguien que minara la autoridad pontificia. Vamos a dejarlo ahí. Dice San Roberto Belarmino: así como es lícito resistir al pontífice, al papa, que agrede el cuerpo, se refiere a que en esa época el papa también un señor temporal, posee los estados pontificios. Luego también, evidentemente, tenía un gobierno temporal, también tenía tropas. Así como es lícito resistir al pontífice que agrede al cuerpo, también es lícito resistir al que agrede, al papa que agrede las almas o al que perturba el orden civil o sobre todo al que intenta destruir la Iglesia. Pues perdónenme si alguien se escandaliza, perdónenme, lo siento mucho. Bueno, no lo siento nada, sé sincero. Papa Francisco agredió a las almas, no solamente porque insultara a los tradicionalistas llamándoles retrasados, indietristas, ¿qué significa indietrista? Retrasado, retrógrado, o porque a las madres de familia numerosa, heroicas, les llamara conejas, a la religiosa la llamada solteronas, con cara de pepinillos en vinagre. ¿Qué sabrá él de lo que tantas religiosas han tenido que sufrir y padecer para ser fieles cuando su comunidad han caído completamente en una vida mundana? ¿Qué sabrá él? ¿Qué sabrá él? Pero bueno, pero es verdad que, y esto no es algo mío, esto lo reconocieron muchísimas personas, muchísimos fieles cristianos, que durante el pontificado del Papa Francisco vieron y experimentaron y sufrieron esa agresión a sus almas, esa agresión contra la misa de siempre, la misa católica, la misa tradicional, esa agresión contra la moral católica, contra la moral natural, la ley moral natural, insisto, con los peores documentos que salieron de su mano, que son, insisto, Amoris Laetitia y Fiducia Supplicans, gravísimos, gravísimos, gravísimos. Entonces, no es ninguna teorización abstracta fuera de la realidad lo que está diciendo aquí San Roberto Belarmino, doctor de la Iglesia, grandísimo teólogo. Esto, evidentemente, San Roberto en el siglo XVII, 16, 17, no podía, 17, no podía imaginárselo, pero bueno, aquí lo tenemos. Digo, sigue San Roberto Belarmino, digo que es lícito resistir al pontífice no haciendo lo que ordena e impidiendo que se ejecute su voluntad. Hace poco he visto la noticia de un obispo en Argentina que quiere obligar a sus fieles a comulgar en la mano. No tiene autoridad ese obispo para obligar a nadie a comulgar en la mano. Primero, que la comunión en la mano es protestante. Segundo, que es falso que se comulgara así en la iglesia antigua, los primeros cristianos. Por eso es tan importante aprender y estudiar la historia de la iglesia antigua. Tercero, porque se dejó de hacer en la iglesia católica hacía más de 1500 años la comunión en la mano, hasta que se reintroduce como un indulto, simplemente como una excepción después del Vaticano II por Pablo VI, y que se ha transformado, se ha impuesto hoy en día como la norma universal, exclusiva y excluyente cada vez más. Luego, no tiene autoridad ese obispo para obligar a los fieles a comulgar en la mano. Por eso como les decía, tienen tanta actualidad esta doctrina que hoy estamos analizando en el Catecismo de Monseñor Athanasius Schneider. Pero no es lícito, y esto también es importantísimo, igual que es lícito e incluso obligación moral resistir al pontífice que daña a las almas, que ataca la fe católica. Muy importante esto que dice al final San Roberto Belarmino: no es lícito juzgarlo, castigarlo, destituirlo, ya que estos actos son propios de un superior. Claro, es el superior quien puede juzgar a un inferior. El inferior puede corregir al superior verbalmente, en privado o en público, o en privado y en público, pero el inferior no puede juzgar al superior en el sentido de deponerle.
no puede, no puede en este sentido. Es decir, un simple ciudadano no puede juzgar a un juez, no puede deponer a un juez. Tiene que ser otro juez que esté por encima de ese juez, el que le juzgue y le deponga. Esto es así en la vida civil. Pues como por encima del Papa no hay ley, no hay nadie que le juzgue, por eso nadie puede deponerle. Por eso es tan absurdo el sedevacantismo, que es al final, insisto, la imagen especular, el reflejo de la papolatría. La papolatría pone al Papa en el centro del catolicismo y la religión católica no se articula eh, sobre la verdad de fe de la divinidad de Jesucristo, del Hijo de Dios, sino sobre el Papa. Entonces, todo en la religión católica depende del Papa. Si el Papa cambia esto, pues lo cambia, no pasa nada. Que ahora podemos bendecir parejas de lesbianas y homosexuales, no pasa nada. Pero que San Pablo dice otra cosa. Bueno, pero el Papa ha dicho la contraria, el que manda es el Papa, no manda San Pablo. ¿Ven? Pues el problema del sedevacantismo es el opuesto. Y claro, es que durante el pontificado del Papa Francisco, el Papa Francisco fue una fábrica de sedevacantistas. Entonces, el sedevacantismo hace depender la fe católica y la pertenencia a la Iglesia Católica de quién sea el Papa que esté gobernando en cada momento y de qué es lo que haga y lo que escriba y lo que diga, o lo que no escriba, no diga y no haga. Y no es así. Prima sedes nemine judicatur, es un principio canónico. A la primera sede, que es el papado, sede de San Pedro, nadie le puede juzgar, porque solamente por encima de ella Dios. Luego, no podemos decir, no, es que el Papa ha incurrido en herejía, pero por lo tanto, por consiguiente, deja de ser Papa. Bueno, es que eso, mm, ¿quién lo dictamina? Tú, claro. No, no funciona esto así. No, pero es que ha hecho una herejía. Pero es que esa herejía que conllevaría la deposición del Papa, ¿quién juzga al Papa? ¿Un cardenal? ¿Dos? ¿17? ¿14? ¿El colegio? Claro, por eso esto es tan importante y tan decisivo. No, el Papa, aunque incurriera como tal flagrantemente herejía, esa herejía tendría que ser declarada. O sea, ¿quién declara que eso es herejía? ¿Los fieles? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos fieles? ¿Cuántos cardenales? ¿Cuántos obispos? ¿Cuántos sacerdotes? ¿Cuántos? Se tienen que poner de acuerdo, hay que hacer un referéndum, hay que hacer una votación universal. ¿Eh? Y para declarar si esto es... Pero es que obviamente ha dicho una herejía, ¿de acuerdo? Pero tiene que tener una declaración, tiene que haber una declaración. El Papa tal ha dicho una herejía, una afirmación contraria a la fe, como dice el Código de Derecho Canónico, de forma contumaz, es decir, obstinada, repetida. Y claro, luego hay que imponer la pena, que sería la excomunión, entonces por tanto dejaría de ser papa. ¿Y quién hace eso? Insisto, 1, 2, 18 obispos, 4, 5 cardenales, todo el colegio de cardenales, y si hay 3 que dicen que no, o 2, por mayoría democrática también. Entiéndanlo, es un laberinto, es un callejón sin salida que no lleva a ninguna parte. Por eso he sentido mucho durante el pontificado del Papa Francisco cuando sacerdotes pues han sido machacados por sus obispos porque pues les ha faltado la suficiente formación teológica para aceptar y para comprender que aunque materialmente, aunque el Papa profiriera herejías, en la práctica no se le puede deponer. Esto es una laguna que tiene Santo Tomás en la Suma Teológica, deliberada. Esa laguna pasa a la legislación de la Iglesia, del Código de Derecho Canónico, pero es que es así. Se ha dejado esa laguna precisamente a propósito. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Por decirlo de una forma así, con desenvoltura y sin fasón, de una manera llana y campechana. Claro, entonces, bueno, pues
no nos queda más que rezar por la conversión del Papa, como hacían los carlistas con León XIII, aunque eso, como diría Kipling, es otra historia, rezar por la conversión del Papa y que al final, pues que nuestra fe no depende de lo que el Papa haga, diga, dónde vaya, una entrevista aquí, un documento por allá, pero es que como no puede cambiar, pues ahí tenemos la fe católica, ahí tenemos el tesoro de la tradición católica, la gracia de los sacramentos, la doctrina católica de los sacramentos, el credo, la doctrina católica, toda la dogmática católica que está resumida, toda la Sagrada Escritura está resumida en el credo. El mejor resumen, el mejor esquema de la Biblia es el credo, es el mejor resumen de toda la Biblia, el credo, y ahí tenemos la oración, por supuesto, como canal de gracias. Luego, no necesitamos estar pendientes y por eso tenemos que, y creo que en eso ha colaborado el pontificado el Papa Francisco, tenemos que vivir nuestra vida cristiana, nuestra vida de pertenencia a la Iglesia Católica, con naturalidad, sin estar pendientes, evidentemente, de que, bueno, como si pensáramos que el contenido de nuestra fe va a cambiar, puede cambiar porque el Papa de turno diga esto o lo otro. Concluyo. Número 85. ¿Existen ejemplos históricos de tal resistencia legítima a las enseñanzas ambiguas y erróneas de pastores de la Iglesia? Y dice Monseñor Schneider, sí. La providencia ha dado, aquí está citando Monseñor Schneider, a John Henry Newman, San John Henry Newman, doctor de la Iglesia. Dice Newman, la providencia ha dado un claro ejemplo en la crisis arriana del siglo IV. Esto lo estudió muchísimo Newman, de hecho tiene una obra que es Los arrianos del siglo IV. Gran conocedor de la historia de la Iglesia antigua, no solo de la antigua, sino de toda en general, pero sobre todo de la antigua. ¿Existen ejemplos históricos de tal resistencia legítima a las enseñanzas ambiguas y erróneas de pastores de la Iglesia? Sí. La providencia ha dado un claro ejemplo en la crisis arriana del siglo IV. Cuando la herejía infectó a casi todo el episcopado, y sin embargo los laicos, los fieles, se mantuvieron fieles a la fe católica tradicional. Perdón. Sigue Newman. En ese tiempo de inmensa confusión, el dogma de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo fue proclamado, impuesto y mantenido, humanamente hablando, preservado mucho más por los laicos, por la Iglesia discente, es decir, la Iglesia que aprende, ¿vale? De ahí viene didáctico, que por la Iglesia docens, la Iglesia docente, de viene docere, enseñar, es decir, por la Iglesia jerárquica. Repito, en este tiempo de inmensa confusión, el dogma de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo fue proclamado, impuesto, mantenido y preservado mucho más por los laicos, por los fieles, que por la jerarquía. El cuerpo del episcopado fue infiel a su encargo, mientras que el cuerpo de los laicos fue fiel a su bautismo. Tanto el Papa como las grandes sedes patriarcales, metropolitanas y otras, así como los concilios generales, dijeron lo que no deberían haber dicho o hicieron lo que oscureció y comprometió la verdad revelada. Mientras que, por otra parte, fue el pueblo cristiano quien bajo la providencia fue el apoyo eclesial de Atanasio, San Atanasio, de Hilario, Hilario de Poitiers, Eusebio de Vercelli y otros grandes confesores solitarios, porque eran 4 y el del tambor, solitarios que habían fracasado sin ellos. Es decir, lo que está diciendo aquí Cardenal Newman en su obra Los arrianos del siglo IV es que la mayoría del episcopado, la inmensa mayoría, más del 95%, con el Papa a la cabeza porque hizo declaraciones ambiguas
ambiguas, deliberadamente ambiguas, dejaron de creer en la divinidad de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y fueron los fieles, el pueblo cristiano fiel, el pueblo sencillo, con unos poquísimos obispos contados con los dedos de una mano, San Atanasio, San Hilario, Eusebio de Berceli, que son los que él cita, o sea, 4 y el apuntador, los que siguieron confesando la fe católica, que por eso, gracias a la divina providencia y a la misericordia y la gracia de Dios, permaneció inmutable. Y no se pervirtió con la herejía arriana. San John Henry Newman, esto, no sé, ¿qué dirían de Henry Newman? Todos estos papólatras, pues que es un malvado, que está en contra del Papa, que está en contra de la Iglesia, que no está en comunión con el Papa, fíjate lo que dice. Pues miren, ahí tienen al cardenal Newman, un doctor de la Iglesia, proclamado por el Papa León XIV, grandísimo, grandísimo teólogo, grandísimo hombre de una cultura vastísima, grandísimo escritor, grandísimo predicador y un verdadero, me atrevo a decir, entiéndaseme bien porque hay que saber lo que es la mística, un grandísimo místico, un hombre de una espiritualidad oceánica. Místico, tienen que también darse cuenta de una cosa, y esto es verdad católica, doctrina católica, la mística no confunda la vida mística con los fenómenos místicos. Los místicos no solamente son los que tienen fenómenos extraordinarios, ¿no? Pues como el Padre Pío que tenía los estigmas. No es solo eso, la mística, son los fenómenos. Pero lo que es la vida mística es una vida de total comunión e identificación con Jesucristo. Las moradas sextas y las moradas séptimas, de las que habla Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia, doctora mística en su obra famosísima Las Moradas, pues significa esto, esa identificación con Jesucristo, lo que dice San Pablo, vivo yo, pero ya no yo. Estoy crucificado con Cristo, vivo yo, pero ya no yo. Eso es la vida mística. Número 86. Necesidad de la fe. Preguntamos, señor Schneider, ¿es la fe una virtud necesaria para la salvación? Y dice, sí, el que no crea será condenado. Marcos, capítulo 16, versículo 16. No, si vamos todos al cielo, barra libre para ir al cielo, todos van al cielo. ¿Quiénes son los que no van al cielo, que están en el infierno? Pues Hitler, sí. Bin Laden, o bueno, como en Moro, pues Bin Laden no está tampoco en el infierno. ¿Y quién más? Al final es esto, ¿no? No. ¿La fe es una virtud necesaria para la salvación? Sí. Marcos 16, 16. El que no crea será condenado. La fe es una condición absolutamente necesaria para recibir la gracia santificante sin la cual nadie puede salvarse. Sin fe no hay gracia santificante y sin fe y sin gracia santificante no hay salvación eterna. Número 87. ¿Es la fe habitual suficiente para la salvación? Y además nos va a explicar ahora muy bien Monseñor Schneider la diferencia entre fe habitual y fe actual. Quédense con esta distinción. Fe habitual, fe actual. Dice así Monseñor Schneider. La fe habitual, es decir, la fe como un hábito, es la disposición interior comunicada por el bautismo, cuando recibimos el sacramento del bautismo. Esa es suficiente para quienes no tienen el uso de la razón. Pues para los bebés, para los niños pequeños que tienen uso de la razón, han recibido la fe por el sacramento del bautismo y ahí está la fe habitual como un hábito, pero para aquellos que tienen el uso de la razón, porque es una virtud, nunca lo olviden, intelectual la fe que perfecciona el entendimiento para hacernos entender las cosas de Dios, pero aquellos que tienen uso de razón deben tener fe actual para ser salvados. Lo que significa que debemos someter nuestro intelecto, nuestro entendimiento, nuestra inteligencia y nuestra voluntad, nuestro corazón, nuestros afectos, nuestros sentimientos, a Dios por nuestra elección personal. No lo olviden. Los sentidos, la sensibilidad, tiene que estar sometida a la razón. No puede ser la sensibilidad, no puede ser los sentidos, nuestras sensaciones, nuestros sentimientos, los que guían nuestra vida. Lo que guía nuestra vida debe ser la razón. Luego, los sentimientos están subordinados a la razón y la razón está subordinada a la fe.
No porque sea contrario, eso ponga ella, no, porque es un modo de conocimiento superior, porque es el modo divino de conocimiento que es superior al modo humano. Luego, la subordinación es esta: los sentimientos subordinados a la razón y la razón subordinada a la fe o, en ese sentido, a Dios, en cuanto que la verdad es la verdad revelada, la virtud sobrenatural de la fe, revelada, comunicada, transmitida por Dios a través del sacramento del bautismo. Puedo ponerles otro ejemplo. El cuerpo tiene que estar subordinado al alma. Ya está. ¿Significa esto que el cuerpo y el alma sean enemigos? Evidentemente no, porque el hombre es una unidad sustancial de alma y cuerpo. No somos espíritus puros como los ángeles, ni meros seres corporales, materiales, sin alma, como los animales. Somos animados, tenemos ánima, por eso es lo que nos hace humanos, el ánima, esa unión sustancial, repito, de alma y cuerpo, de alma y cuerpo. Luego, el cuerpo tiene que estar subordinado al alma, y por eso los deseos carnales y la concupiscencia de la carne, de la que habla el apóstol San Juan, el evangelista San Juan, en la primera carta, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, la soberbia de la vida, la triple concupiscencia, tiene que estar subordinado al orden superior, que es el orden racional del alma racional humana. Y por eso cuando nuestros sentimientos nos dicen que no te apetece trabajar, que no te apetece estudiar o que no sientes un amor platónico por tu esposo o tu esposa como cuando erais novios, que tus sentimientos, tu cuerpo incluso reaccione así, eso por encima de ello tiene que estar el alma, la razón, el alma racional, que es la muestra y el signo de la madurez. Si no, nos comportamos como los niños. Y concluimos, señor Snyder, concluimos hoy con el número 88. Para ser salvados, ¿qué verdades debemos creer con la fe explícita? Es decir, ¿qué es lo mínimo? Esto sería como lo mínimo. ¿Qué es lo mínimo? ¿Qué es lo básico? Lo que hay que creer para poder ser salvados. Y dice Monseñor Snyder, primero, la existencia de un solo Dios, que es remunerador de nuestras obras en la eternidad. Es decir, remunerador, que nuestras obras en el tiempo, nuestros actos virtuosos, nuestros actos buenos y nuestros actos viciosos, nuestros actos malos, nuestros pecados, Dios eso lo va a remunerar, lo va a premiar en la eternidad con el cielo o lo va a castigar justamente con el infierno. Es lo primero que tenemos que creer, es la fe explícita para poder ser salvados. La existencia de un solo Dios, un solo Dios, que es remunerador de nuestras obras en la eternidad. Y uno podrá pensar, bueno, los musulmanes, los moritos y los judíos también creen esto. Sí, por eso la siguiente, 2. El misterio de la Santísima Trinidad. Dios es uno y trino. No son las distintas religiones, como decía el Papa Francisco, distintos caminos y modos de llegar a un Dios. No, porque son contradictorias. Son contradictorias. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Yahvé de los judíos no es ni Hijo ni Espíritu Santo, y por eso no reconocen a Jesucristo como Hijo de Dios, no reconocen a la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, y no reconocen a Yahvé, a Dios, como Padre. Y lo mismo podemos decir del Islam. Alá no es el Padre. Alá no se encarna en el Hijo. Y Alá no aparece el Espíritu Santo. Luego, son religiones falsas. Son religiones falsas porque se niegan a aceptar la revelación de la Santísima Trinidad. Dios uno y trino. Luego, por eso la segunda es esta condición para que la fe explícita pueda ser camino, vía de salvación eterna. El misterio de la Santísima Trinidad. Y tercera, la encarnación del Hijo de Dios para nuestra salvación. Y cita a Santo Tomás, la Suma Teológica, la segunda parte de la segunda parte, la segunda secunde, cuestión número 2, artículo número 8. La encarnación del Hijo de Dios es lo que articula el misterio trinitario. Dios es Padre porque tiene un Hijo. Y el Hijo es Hijo porque tiene un Padre, desde toda la eternidad, desde toda la eternidad. Y el amor entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. Es el ejemplo que pone siempre San Agustín en su famosa obra De Trinitate, su gran tratado teológico sobre la Trinidad.
el Padre es el amante, el Hijo es el amado y el Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo. Cuando Jesucristo se encarna, cuando Jesucristo toma la naturaleza humana, se hace verdadero hombre, las purísimas entrañas de María Virgen para nuestra salvación, como decimos en el credo, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y se encarnó del Espíritu Santo en María Virgen. Bien, pues esto es el misterio cristiano en su plenitud. Luego, cuando no se dan estas tres características, esa fe no es una fe explícita, no es una fe que sirva para poder ganar la vida eterna, la salvación en el cielo. Y por eso es el mínimo en el que tenemos que creer, tiene que creer una persona para poder salvarse. Fíjense que no está el resto de dogmas de la fe, la presencia real de Cristo en la Eucaristía, que el bautismo nos borra el pecado original, la virginidad de María está indirectamente en cuanto a la encarnación, el primado y la infalibilidad del Papa, de los sucesores de San Pedro tampoco está, o sea, es como el mínimo del mínimo. Lo dejamos aquí. Queridos seguidores de Formación y la Tradición, llegamos a la tercera sección, Historia de la Teología Católica, con Benedicto XVI. Recuerden, aquí estamos exprimiendo todas las catequesis de Benedicto XVI, toda esa enseñanza que tiene sobre los padres de la Iglesia. Hoy vamos a comenzar con uno de los más grandes, de los más importantes, de los primera división, que diríamos en España, de la Champions League, San Juan Crisóstomo. Es la catequesis de Benedicto XVI del 19 de septiembre de 2007. Catequesis, audiencia general de Benedicto XVI, 19 de septiembre de 2007. Como siempre les insisto, no es una simple recomendación. Les insisto que se descarguen la catequesis de la página del Vaticano, que la estudien, que la subrayen, que la lean y la relean y la mediten, porque no somos conscientes del valor inmenso que tienen estas catequesis de Benedicto XVI sobre los padres de la Iglesia. Bueno, empieza, además, San Juan Crisóstomo la divide en dos, como ha hecho con los padres anteriores. Así que habrá una primera catequesis, que es esta, sobre la vida de San Juan Crisóstomo y una introducción a su teología, y luego, posteriormente, a la siguiente programa, como hace Benedicto XVI, habrá una segunda catequesis sobre la doctrina, la teología propia de San Juan Crisóstomo. Comienza diciéndonos Benedicto XVI que, ya lo sabrán muchos de nuestros seguidores, se le apoda, es un apodo, no es su apellido, Crisóstomo, que significa en griego boca de oro, porque por su elocuencia, que era legendaria, y que ha llegado viva hasta nosotros por sus obras. Por eso, y se lo digo a mis hermanos sacerdotes, y lo he dicho muchas veces, recuerden lo que decían los jesuitas cuando eran católicos y creían en Dios. La repetición es la base del aprendizaje. Leyendo los textos de los grandes predicadores, leyendo sus sermones, se aprende a predicar y se aprende a hablar en público. Queridos hermanos sacerdotes, queridos seminaristas que me escuchan, y algún obispo que sé que también, que por supuesto lo negará que escucha a Zarraute, pero sé que también hay obispos que me escuchan, aunque no sea más que por a ver en qué me cogen, en qué me pillan, y que tampoco son legendarios por su capacidad de hablar en público, su oratoria, su retórica. Recuerden que leyendo los sermones de San Agustín, leyendo los sermones litúrgicos de San Bernardo, leyendo las obras de homilías, de homiléticas que tiene San Juan Crisóstomo, se aprende mucho a hablar en público y a predicar. No hace falta solamente que lo escuchemos, que sea una persona, una cinta, una grabación, un vídeo que estamos escuchando y aprendo cómo habla en público. No, cómo se construye el sermón, los distintos
las distintas formas de expresión que tiene, se aprende leyéndolo, a hablar en público, a predicar. Pues bien, nos dice Benedicto XVI que sus obras son tan elocuentes que así ha llegado su boca de oro, su palabra viva hasta nosotros. Atraviesan todo el orbe con rayos fulminantes, decía un cronista de su época, del siglo IV. Sus escritos nos permiten a nosotros como a los fieles de su tiempo, dice Benedicto XVI, que en varias ocasiones se vieron privados de él, porque fue desterrado, sufrió 2 destierros, vivir con sus libros a pesar de su ausencia. Me ha encantado esta expresión de Benedicto XVI, vivir con sus libros a pesar de su ausencia. Creo que esto es una frase para enmarcar, para, para comprender el tesoro inmenso que tenemos con los clásicos. Vivir con sus libros a pesar de su ausencia. Bueno. Nos dice Benedicto XVI que nace en el 349 San Juan Crisóstomo en Antioquía, que desempeñó allí su ministerio como sacerdote durante 11 años, hasta el año 397, cuando es nombrado obispo de Constantinopla, ejerciendo en la capital del imperio el ministerio episcopal. No olvidemos, Constantinopla era la capital del Imperio Romano, del Imperio Romano de Oriente. Está por un lado, a partir el emperador Teodosio, hispano de Coca, cuando muere, divide el imperio en Oriente y Occidente entre sus 2 hijos. A Honorio va a ser el César de Occidente y Arcadio va a ser el César de Oriente. Y la capital Constantinopla de Oriente, la capital donde la pone Constantino I el Grande, va a ser la capital del imperio, que es lo que hoy es Turquía, porque hoy es Estambul, cuando en 1453 va a caer bajo el asalto de los otomanos, de los turcos, de los sarracenos. Me encanta decir sarracenos. Esos 2 destierros que sufre San Juan Crisóstomo son entre los años 403 y 407. Nos dice Benedicto XVI que tuvo como maestro de retórica, como maestro de oratoria, a un pagano, Libanio, a un pagano que era el más célebre orador, el más célebre retórico de su tiempo. Recuerden que también San Agustín recibió una grandísima formación en retórica. Esto era propio de la educación antigua, de la paideia griega, de la humanitas latina, sobre todo la humanitas latina, por la cuestión del foro, por la formación jurídica, legal del derecho romano que recibían para poder expresarse en el foro. Lo que se llama la oratoria forense, no de los muertos, sino por el foro. En su escuela, San Juan Crisóstomo se convirtió en el mayor orador de la antigüedad griega tardía, que son estos últimos años de la Edad Antigua, el siglo IV. Bien, nos dice también que se formó durante 5 años en un asceterio. ¿Qué es todo un asceterio? Una especie de seminario antiguo episcopal que tenían los obispos en su palacio episcopal, pues también tenían unas dependencias que se llamaba al menos aquí en la parte griega, la parte bizantina del Imperio Romano, se llamaba el asceterio. Y el nombre lo dice todo, es decir, la formación sacerdotal era ascética, ascesis, es decir, el trabajo espiritual por mortificarse, por despojarse de todo lo que nos aparta de Cristo, de Dios, el mundo, el demonio y la carne, los enemigos del alma. O sea, creo que es fundamental concebir la formación sacerdotal como una formación en la ascesis. ¿Cuál es el problema que vivimos en la Iglesia? Que esto ha desaparecido por completo de la formación sacerdotal. Ya no es una formación en la vida ascética, en la vida de purificación, en la vida de ascesis. Se ha convertido hoy en día, en la mayor parte de los seminarios de la Iglesia Católica, la formación sacerdotal en preparar a seminaristas sentimentaloides, blandurrios, afeminados muchas veces y otras peor todavía que afeminados, sodomitas, convertirlos en una especie de Spice Girls, de divas de la noche, de reinas del chic, y lo que hay que hacer es formar atletas,
guerreros del Espíritu. Esto es lo que hay que hacer. Esto es lo que San Juan de Ávila tenía clarísimo cuando a través del arzobispo de Granada, Pedro Guerrero, escribe esos memorales o memorándums para el Concilio de Trento sobre la formación sacerdotal. Esto tiene que ser la formación en el seminario, la formación para los futuros sacerdotes, una formación ascética en la vida de las virtudes, en la vida de la abnegación, que es el concepto clave de la vida espiritual. El que quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo. Esa es la abnegación. El que se niegue a sí mismo no porque sea malo ser uno mismo, sino en lo que se refiere a las tendencias pecaminosas que tenemos todos, cada uno sabrá las suyas, donde le aprieta el zapato, como decía mi abuela, que en gloria esté, para qué es lo que nos separa de Dios. A uno será más la soberbia, a otro será más la lujuria, a otro será más la gula, a otro será más la venganza, el rencor. Bien, pues eso es lo que tenemos que primero abnegar, negar de nosotros mismos, arrancar, mortificarnos por una vida de ascesis, para retirando esos obstáculos que nos impiden acercarnos a Cristo, identificarnos con Cristo, pues precisamente esto. Esto no es otra cosa, la doctrina de San Juan de la Cruz, de sus obras, su vida en Monte Carmelo y Noche Oscura. Tengámoslo muy presente. Por eso me ha parecido tan oportuno ese nombre que se daba en la iglesia bizantina, en la iglesia oriental, en la iglesia griega, al lugar en el que se formaban los sacerdotes como una especie de protoseminario, de seminario arcaico, el asceterio. Nos dice también algo muy interesante el Papa Benedicto XVI. Después se retiró durante 4 años entre los eremitas. O sea, por un lado tenemos 5 años en el asceterio, en esa especie de seminario rudimentario episcopal, 5 años, y luego otros 4, ya van 9, entre eremitas, entre monjes eremitas, y después, por su cuenta, prosiguió aquel retiro otros 2. Sigamos, 5 más 4, 9, más 2, 11 años. Prosiguió aquel retiro otros 2 años, durante los cuales vivió solo en una caverna, bajo la guía de un anciano, es decir, de otro monje, de otro eremita, otro monje eremita, como padre espiritual. Y en ese periodo se dedicó, esos 2 años él solito, totalmente a meditar lo que pone entre comillas, citándole a él, el Papa Benedicto, las leyes de Cristo, es decir, los santos evangelios y especialmente las cartas de San Pablo, hasta el punto de que cuando lees las homilías, la predicación de San Juan Crisóstomo, salta a la luz que se sabe los evangelios y las cartas de San Pablo de memoria. Esto también se decía de este otro gran doctor de la Iglesia del siglo de oro español, de la monarquía hispánica, San Juan de Ávila, proclamado doctor de la Iglesia por el Papa Benedicto XVI. Se sabe de memoria todas las cartas de San Pablo y todos los evangelios. De memoria es de memoria, con puntos y comas, porque se nota en su predicación que es la palabra de Cristo que le alimenta y se identifica con ella y la conoce y le sale con la facilidad. La palabra de Cristo de los evangelios, la palabra de San Pablo, le sale de su boca con la misma facilidad, está presente en su mente, razona, piensa con ella como instrumento con la misma facilidad como nosotros podemos hacerlo pues con tantas estupideces y tonterías. Escribirá él mismo, San Juan Crisóstomo, que ante la alternativa de elegir entre las vicisitudes del gobierno de la Iglesia y la tranquilidad, la paz de la vida monástica, preferiría 1000 veces el servicio pastoral, el servicio de las almas. Precisamente este servicio es al que se sentía llamado, dice Benedicto XVI. Y aquí se realiza el giro decisivo de la historia de su vocación, pastor de almas a tiempo completo. La intimidad con la palabra de Dios, cultivada durante los años de la vida eremítica, no solo, insisto, esos 2 últimos solos, sino los otros 4 anteriores cuando estaba con los monjes eremitas, había madurado en la urgencia irresistible de predicar el Evangelio, de dar a los demás
lo que él había recibido en esos años de meditación. El ideal misionero lo impulsó así, alma de fuego, a la solicitud por la salvación de las almas, la solicitud pastoral. Recuerden el canon 1752, el último del Código de Derecho Canónico, salus animarum suprema lex. La salud de las almas, la salvación de las almas es la suprema ley de la Iglesia. Salud, en latín salus, significa tanto salud como salvación, o salvación en cuanto a salud. ¿De acuerdo? Una persona enferma está en riesgo de muerte. Una persona que tiene salud, una persona que está salvada de la enfermedad. Ha recuperado la salud, se ha salvado de la enfermedad. En este sentido, sé que tiene el original latino. Por eso el fin de la Iglesia es un fin sobrenatural, no es un fin humano, natural. La ecología, la inmigración afromusulmana, el ecumenismo, todas estas tontadas y paridas varias. El fin sobrenatural de la Iglesia es la gloria de Dios, la salvación de las almas. El resto de fines con minúsculas humanos es consecuencia de ello. No se olvide, la Iglesia civiliza y es generadora de cultura porque evangeliza como causa primera. Y no se puede evangelizar sin civilizar y generar una cultura, lo que hacen los misioneros españoles en América. Pero no lo que se está haciendo después del Vaticano II, que es intentar hacer una labor social, humanitarista, horizontalista, masónica, pero todo esto es propio de la filantropía masónica, sin predicar el Evangelio, sin transmitir la gracia de Dios en los sacramentos, etc. Sigue Benedicto XVI, que se convirtió en un predicador célebre, donde como nadie, San Juan Crisóstomo en su época, pronunció homilías contra los arrianos. Nada de ponerse a dialogar con los arrianos. Vamos a ver, vamos a hablar, muchachos. Vamos a tomar aquí un té con unas pastas, como los malditos britis, y vamos a ver qué decís vosotros de si Jesucristo es Dios o no Dios. Vale, pues yo pienso que sí, vosotros pensáis que no. Bueno, pues venga, aquí no pasa nada. Echate otra taza de té y pasamos unas pastas, que aquí todos están amigos. No, contra los arrianos, predicó contra los arrianos. Recuerden la obra de San Ireneo de León, contra los herejes, adversus hereses, no como esa facultad, esa universidad católica, bueno, en fin, que hay en cierto lugar del centro de España donde traducen esa obra de San Ireneo contra las herejías. No, amiguetes, contra los herejes, porque las herejías no surgen de la nada por generación espontánea. Las herejías son el fruto de los que las enseñan, que son herejes. La Iglesia antigua luchaba contra las herejías y contra los herejes. La Iglesia actual no lucha ni contra las herejías ni contra los herejes. Porque si tú luchas contra las herejías, pero no luchas contra los sembradores de las herejías, que son los herejes, no haces nada. Que es el drama del pontificado de Pablo VI, del pontificado de Juan Pablo II y del pontificado de Benedicto XVI, que lucharon contra las herejías, pero no lucharon contra los herejes sembradores de herejías. Y por eso seguían sembrando herejías a manos llenas en el pontificado de Pablo VI, remitieron en el de Juan Pablo II, remitieron en el de Benedicto XVI, y con el Papa Francisco volvieron todos a estar de moda y a la orden del día. Bien, también San Juan Crisóstomo, vamos a dejarlo aquí hoy, nos dice el Papa Benedicto XVI, es uno de los padres más prolíficos de todos. Nos ha dejado 17 tratados. Es verdad que no son voluminosos, muy voluminosos, pero bueno, son 17 trataditos, no está mal. Ojo, San Juan Crisóstomo nos ha dejado 700 homilías. Sí, lo voy a repetir, 700. Y no homilías de estas pues como las que hacemos ahora, ¿no? De 5 minutitos, como decía el Papa Francisco, 10 minutitos. No, homilías largas. Largas. Comentarios al Evangelio de San Mateo. Por cierto, San Carlos de Foucauld
Él lo deja escrito, se lo recomiendo, en sus escritos espirituales, ahí está en la editorial Herder, en español, es un clásico. Él dice en sus escritos espirituales que se ha leído, si no recuerdo mal, cito de memoria, 14 veces las obras completas de Santa Teresa de Jesús y 14 veces el comentario del Evangelio de San Mateo, las homilías sobre San Mateo de San Juan Crisóstomo, que son 2 tomacos en la edición de la BAC, de la Biblioteca de Autores Cristianos. Si no recuerdo mal, yo las leí cuando era seminarista, ya más de 17 años que llevo ordenado. Es verdad que es una edición bilingüe de Daniel Ruiz Bueno, que era catedrático de griego, es cierto, por cierto, amigo del filósofo español Gustavo Bueno, se conocían de Salamanca, pero bueno, insisto, 14 veces dices San Carlos de Foucault, que se ha leído las homilías sobre el Evangelio de San Mateo, de San Juan Crisóstomo y las obras completas de Santa Teresa de Jesús. Ese era el alimento espiritual de San Carlos de Foucault, que es un santo al que yo tengo una grandísima devoción desde que era seminarista y que siempre me ha llenado pues de una gran piedad, de una gran piedad. Eso fue todo el alimento espiritual durante prácticamente toda la vida religiosa de San Carlos de Foucault. Por supuesto, los santos evangelios, sin duda alguna, pero las obras completas de Santa Teresa de Jesús y las homilías de San Juan Crisóstomo sobre el Evangelio de San Mateo. Cuando nos hayamos leído nosotros 14 veces las obras de Santa Teresa de Jesús, yo las he leído 4 y ya creo que no creo que las lea muchas más el resto de mi vida, o sí, pero bueno, las he leído las obras completas 4 veces, pero cuando leí que San Carlos las había leído 14, dije, bueno, pues tú eres un pardillo. Y 14 veces las homilías, insisto, sobre el Evangelio de San Mateo de San Juan Crisóstomo, que es uno de los mejores comentarios del Evangelio de San Mateo que existen, uno de los mejores comentarios del Evangelio de San Mateo que existen, por favor, búsquelo, hermanos sacerdotes, para la predicación, para vuestra vida interior, para la oración, esas homilías de San Juan Crisóstomo. Pues ahí tenemos un camino trazado por San Carlos de Foucault, un santo que nos enseña cómo alimentarnos de los escritos de otros santos. Luego están sus comentarios, la carta a los romanos, la carta a los corintios. Esta también recuerdo que eran 3 volúmenes en la edición de la Ciudad Nueva en España, en español. Yo creo que también los leí, si no los 3, 2, cuando era seminarista, que leía mucho. Los comentarios, la carta de los Efesios, la carta de los Hebreos, 241 cartas, no está mal, tampoco, 241 cartas que no eran como hacemos hoy con un WhatsApp o un Telegram, un parrafito, 2 parrafitos, como mucho, no, cartas, epístolas, no tan a lo mejor largas como la epístola a los romanos o a los corintios de San Pablo, pero bueno, que tampoco eran cartitas de 2 parrafitos como si fuera una especie de WhatsApp puesto por escrito en papel, mucho menos. Nos dice Benedicto XVI que San Juan Crisóstomo no fue un teólogo especulativo. Sin embargo, transmitió la doctrina tradicional, dice Benedicto XVI, y segura de la Iglesia, en una época de controversias teológicas suscitadas sobre todo por el arrianismo, es decir, por la negación de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Voy a repetir esta frase de Benedicto, que es muy importante. San Juan Crisóstomo no fue un teólogo especulativo en el sentido de que, pues como les pasa a todos los padres de la Iglesia, que no hace una teología sistemática, un tratado sobre cada uno de los sacramentos, un tratado dogmático sobre la Santísima Trinidad, sobre la Cristología, Jesucristo, sobre la eclesiología, la Iglesia, sobre la Mariología, la Santísima Virgen, sobre los novísimos, la escatología, sobre la moral, empezando por las virtudes cardinales, siguiendo por las virtudes teologales, continuando por la teología moral de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Estos tratados sistemáticos no existen en los santos padres como tales, ninguno tiene esta estructuración. A eso se refiere con que no es un teólogo especulativo que haga esta estructuración orgánica, sistemática y que con el dato revelado haga pues esa teorización, esa construcción. Lo digo así de forma sencilla, para andar por casa, para que se me pueda entender bien. Sin embargo, la doctrina que transmite, pues no es esa profundización en la que aporta novedades, en el sentido mejor de la palabra, en el que
enriquece el dato revelado, en ese sentido que lo enriquece, no, sino que transmitió la doctrina tradicional y segura de la Iglesia. Es que me encanta esa expresión de 16. Transmitió, yo esto espero que a ver a quién se lo dejo esto encargado para que si Dios quiere el día que me muera lo pongan en mi tumba. Transmitió la doctrina tradicional y segura de la Iglesia. Yo no quiero tener más epitafio que este. Transmitió la doctrina tradicional y segura de la Iglesia en una época de controversias teológicas suscitadas sobre todo por la herejía arriana, por el arrianismo, es decir, por la negación de la divinidad de Cristo. Por tanto, San Juan Crisóstomo es un testigo fiable del desarrollo dogmático alcanzado por la Iglesia en los siglos IV y V. Su teología es exquisitamente pastoral, es otra característica de todos los padres de la Iglesia. No es una teología académica que se imparta en las aulas. Todavía, además, no ha nacido la universidad, no nace hasta la Edad Media. No es, en ese sentido, académica, es exquisitamente pastoral. Por eso los santos padres son santos, teólogos y pastores. ¿Qué es lo que necesitamos para reformar la Iglesia? Santos, sí, por supuesto, evidentemente también entre los fieles, entre las religiosas y los religiosos, pero de los pastores de la Iglesia, lo que necesitamos para reformar a la Iglesia es que sean santos, santidad de vida, que sean teólogos, porque si son tontos de capirote y no tienen formación, por muy santos que sean, pues la función del obispo, que es la del sacerdote también, es la de enseñar. Enseñar, santificar y regir o gobernar. Enseñar el munus docendi, santificar el munus santificandi, o santificandi, sí, santificandi, vamos a dejarlo ahí, y el munus gubernandi o regere, que es regir. O sea, necesitamos que los obispos y los sacerdotes seamos santos, teólogos y pastores. Santa Teresa de Jesús, cuando en el libro, si no recuerdo mal, el libro de la vida, cuando habla de los directores espirituales, las tres condiciones que Santa Teresa de Jesús les pone es ciencia, experiencia y virtud. Fíjense el orden. Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia, con una vida mística impresionante. Ciencia, porque sin ciencia no hacen nada, por muy buenos que sean. Y por eso cuenta ella en el libro de la vida, en su autobiografía, aquella que leyó Edith Stein en una noche y se convirtió y se hizo carmelita. Ciencia. Dice que ha habido muchos sacerdotes, los llama ella, medio letrados, que han hecho un gran daño a mi alma, porque como no sabían casi nada, y se pensaban medio letrados que sabían algo, pues no tenían criterio. Por muy buenos que fueran, ciencia, experiencia, ciencia en el sentido teórico, experiencia en ese sentido, de que tengan experiencia de Jesucristo, experiencia de una vida de oración, de una vida de comunión con Dios, de una vida de virtudes, una vida de santidad, una vida de mortificación y de penitencia, ciencia, experiencia y virtud. Claro, sin virtud, sin una vida de virtudes, no hay ascesis tampoco, no hay una vida de abnegación, de santidad. Ciencia, experiencia y virtud, las tres condiciones que pone Santa Teresa de Jesús para los directores espirituales, insisto, cito de memoria, en su obra, el libro de la vida, aunque estoy dudando si no lo hice en el camino de perfección, yo no me acuerdo bien. Esto es Monseñor Alberto González Chávez, el maestro, que este sí se sabe de memoria a toda Santa Teresa, como se sabía de memoria San Juan Crisóstomo, todo San Pablo y todos los evangelios. Bueno, pues Monseñor González Chávez sí que se sabe de memoria toda Santa Teresa de Jesús, y ese que puede dar la cita exacta. Yo soy un vil aprendiz y un triste espontáneo. Bien, su teología es estrictamente pastoral. En ella es constante la preocupación de la coherencia entre el pensamiento expresado por la palabra y la vivencia existencial. Este es particularmente el hilo conductor de sus espléndidas catequesis con las que preparaba a los catecúmenos para recibir el sacramento del bautismo. Escribe San Juan Crisóstomo que el valor del hombre está en el conocimiento exacto de la verdadera doctrina y en la rectitud de vida. Sigue Benedicto. Las dos cosas,
conocimiento exacto de la verdadera doctrina, y por eso la importancia de formarnos bien y de estar formándonos siempre, queridos seguidores. Piensen que un médico tiene que formarse durante toda su vida, porque hay avances en la medicina. Piensen que un mecánico tiene que formarse durante toda su vida, porque se van construyendo modelos nuevos de coches. Piensen que un abogado, un juez, tiene que formarse durante toda su vida porque hay promulgación de nuevas leyes o abrogación de anteriores, sustitución. Esto es así. Un cristiano tiene que formarse durante toda su vida. No basta con decir, no, ya tuve una formación, ya escuché no sé qué charlas, de no sé qué padre, de no sé quién, leí no sé qué libro, ya está. No, 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 no. La formación tiene que ser continua durante toda la vida. Queridos hermanos sacerdotes, por eso es tan importante la formación permanente. Formarnos durante toda nuestra vida, profundizar durante toda nuestra vida la riqueza de la verdad revelada por Dios. Por eso es tan importante. Y la predicación nos brinda la oportunidad de, entre comillas, con la excusa de, con motivo de prepararnos la predicación, primero por amor a Dios y por respeto a Dios y a la Sagrada Liturgia, y después por amor a los fieles que se nos han encomendado, porque buscamos la salvación de sus almas y su santidad, con esa motivación y con esa, entre comillas, entiéndanme, queridos hermanos sacerdotes, excusa, que no cese nuestra formación, que no dejemos de formar. Ya estudié en el seminario, ya. Sí, pero es que no sirve, no sirve. Hay que seguir. Por eso hace hincapié en esta frase de San Juan Crisóstomo, el Papa Benedicto XVI. Las dos cosas juntas, conocimiento de la verdad, conocimiento exacto de la verdadera doctrina y rectitud de vida. Van juntas ambas. El conocimiento de la verdadera doctrina tiene que traducirse, debe traducirse en la vida. Todas sus intervenciones, se refiere a San Juan Crisóstomo, Benedicto XVI, se orientaron siempre a desarrollar en los fieles el ejercicio de la inteligencia desde, la Iglesia actual hace todo lo contrario, toma a los fieles por imbéciles, toma a los fieles por retrasados mentales. Y lo que tenemos que hacer, tanto ustedes fieles como nosotros sacerdotes, es desarrollar el ejercicio de la inteligencia. Lo que busca San Juan Crisóstomo, que es lo mismo que busca San Agustín con sus sermones, que es lo mismo que busca San Bernardo con sus sermones, que es lo mismo que busca el cardenal Newman con sus famosos sermones parroquiales y sermones universitarios, es elevar el nivel de conocimientos de los fieles que le están escuchando, elevar su inteligencia a la verdad de la fe, a la verdad revelada, para que elevando su inteligencia, su entendimiento, eleven también su corazón. Sursum corda, levantemos el corazón. Habemus ad Dominum, lo tenemos levantado hacia el Señor. No podemos levantar nuestro corazón a Dios si no levantamos nuestra inteligencia, porque no somos seres escindidos y no somos seres que tienen compartimentos estancos. Elevar al corazón a Dios significa que hay que elevar antes el entendimiento, la inteligencia a Dios, para comprender y poner en práctica las exigencias morales y espirituales de la fe. No puedo vivir las exigencias morales de la fe si no las conozco, si no estoy bien formado en ellas. Cuanto mejor las conozco, mejor podré ponerlas en práctica. Y ya no solo las exigencias morales de la fe, sino también las exigencias espirituales de la fe. No terminamos la catequesis hoy porque nos hemos alargado demasiado. No tengo remedio, tengo más peligro que un mono con un saco de bombas cuando estoy predicando. Lo dejamos aquí y Dios mediante continuaremos el próximo día.